Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Pánfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vamos a dejarlo hasta ahí y me acompaña ahora. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder seguir escuchando tu evangelio, Señor, de tu Cristo amado, Señor, de tu Mesías, Señor, al que tú enviaste, Señor, para rescate de nosotros, Señor. Señor Jesús, que seas tú, Señor, llevando tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, a mi persona principalmente, Señor, y que no haya nada de mí, Señor, que seas tú, Señor, explicando como desde el principio, Señor, tú ya tenías todo en esa eternidad a tu Cristo, Señor, que ya estaba, Señor, predestinado. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, amén y amén. Bueno, como le decía, el Señor me daba a poder estudiar un poco en Hechos y igual en la parte de lo que estamos recibiendo nosotros en el discipulado con el pastor Lenin, también en el principio se nos dio una, ¿cómo decir? Una lección que nosotros fuéramos a Hechos 13:13, pero le voy a ser sincero que cuando me lo dejaron, quizás por lo mismo de que uno siempre anda corriendo a leer todas las cosas, uno no las entiende muy bien, pero el Señor hacía que pausara. Si se acuerda, hace como 2 viernes también yo hablaba sobre Saulo, de cómo el Señor atrajo a Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, de que él siempre iba tras los cristianos. En un momento, los mismos, como decir, cristianos le tuvieron miedo, ¿verdad? En el cual se veía que él creía que hacía las cosas correctamente para Dios. Es que él era una persona súper, en aquel, le podemos decir que espiritual, ¿verdad? Porque se podía todo el Taná, porque incluso él se había crecido con los mejores profesores, se puede decir, o con la mejor pastores, ¿verdad? Que lo guiaban, ¿verdad? Y que él, nadie le podía decir lo contrario porque sabía exactamente sobre todo lo que es el testimonio que había quedado desde el inicio. Y nos damos cuenta cómo Pablo y Bernabé en este momento es la primera vez que ellos van, digamos, a un viaje misionero en el cual ellos son escogidos, y Bernabé es una persona muy dedicada también a la palabra. Incluso vemos como desde el inicio él también es un apóstol y líder de la iglesia primitiva. Fue el primero en creer lo que Dios hizo a través de la vida de Saulo, ahora Pablo. Pablo y Bernabé fueron apartados para llevar el evangelio, el pacto prometido por Dios desde la eternidad. Y vemos cómo desde el inicio Dios promete a su Mesías, al ungido de Dios, para su pueblo. Y vemos cómo no hace diferencia. En el caso con Pablo, él lleva la palabra a lo que es el pueblo gentil,
y es llamado ese líder, ¿verdad? Ese apóstol o el guiado para dar este testimonio a lo que es el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque en ese momento no le creía el pueblo de Israel, porque los judíos ya lo habían, como decir, visto como perseguidor del pueblo, ¿verdad? De lo que son los cristianos. Pero hay algo muy fuerte en el cual el Señor todavía en la vida de Saulo le hace ese llamamiento, y usted va a la palabra y puede leer cómo Dios se le muestra a Pablo y muestra a su hijo. E incluso en ese momento le dice, ¿quién eres? Y él de inmediato dice, ¿qué quieres conmigo, Señor? Algo que el pueblo de Israel no había podido ver con los ojos espirituales, Saulo lo hace. Y en ese momento queda ciego. Pero si se acuerdan en el principio, Adán y Eva, los ojos de la carne son los que fueron abiertos cuando ellos pierden el pacto, cuando son incrédulos, cuando son infieles a la palabra, de que Dios les dijo que incluso el día que comieran de ese fruto, del árbol de ese fruto, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y allí es donde empieza todo, la consecuencia del ser humano. Y vemos cómo a Pablo Dios lo utiliza para que ahora usted esté sentado también en esa silla. Porque aparte de eso, nosotros éramos esos gentiles a los cuales el pueblo de Dios, decían en aquel momento, no nos querían. Y si nos vamos a la historia, igual no éramos como aptos para llevar este testimonio. ¿Por qué? Porque solamente veían al pueblo de Israel. Ahora bien, en el amado, el Cristo, en el Mesías prometido de Dios, es que nosotros somos injertados como esa Israel espiritual. Ahora ya no nos vemos como gentiles o como no justos, ni como la forma de que la gente de repente nos mira, ¿verdad? Es que no, yo creo que a usted todavía le falta, a usted todavía no le corresponde llevar la palabra, porque es que quizás yo lo pueda hacer mejor, ¿verdad? Y yo incluso a veces con temor y temblor se lo digo, llega el día y a veces le digo, Señor, que no sea yo, sé tú. Ahora bien, los ojos espirituales de Saulo y luego esa ceguera nos conduce a la ceguera espiritual en el que el humano quedó, en que en ese momento el Señor le mostraba a Pablo todo lo que es ese plan, ese pacto eterno de Dios, es que él tenía conocimiento, es que él sabía todo lo que es la palabra, el Antiguo Testamento en ese momento, pero no se le había hecho vida. ¿Por qué? Porque solo quedaba aquí, letra. La letra mata. La vida que corresponde es a través de Cristo. Cuando usted ahora ve a través de la palabra que la sombra y figura desde el principio en Génesis, dice Génesis 1, 3, y si gusta, lo leemos. Dice el relato de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Pero si usted se percata en el 4, dice, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana, así
se cumplió el primer día. Pero esta luz que en el Génesis 1:4 habla, es esa luz que Dios envía para que en ese momento sea nuestro Señor, nuestro Cristo, la luz que iba a obrar desde el inicio por medio de esa oscuridad, de ese vacío, de esa ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque desde el principio y desde el inicio Dios le muestra a Pablo que la luz era él. Y ahora se va a dar cuenta usted cómo poco a poco Pablo, con el conocimiento que se vuelve vida, es que él puede ver al Cristo, la sombra y figura que desde el inicio, desde ese Antiguo Testamento, el Señor siempre le mostró a su pueblo con ese brazo fuerte, con esa fortaleza en Dios, por medio de su pueblo, el Señor se lo mostraba día a día. Y poco a poco nosotros vamos a ir entrando un poquito más en materia, se puede decir, en la palabra. Y entonces ahora usted y yo nos vamos a percatar cómo Pablo ahora ya puede ver al Cristo por medio de la palabra. Y le hablo que en ese momento no existía el Nuevo Testamento. Ahora es muy fácil ver quizás la sombra y figura, sí, y nosotros hacemos como la referencia, ¿verdad? Y las comparaciones, pero más que hacer una comparación es cómo estoy yo en este momento. ¿Por qué? Porque la palabra no viene solamente porque sí, sino que es para que te examines, para ver cómo estamos caminando, porque a Pablo literalmente le fueron abiertos los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque día a día, desde acá, se nos dice, pídale al Señor que la palabra se la dé, sea revelada y que se la dé a su espíritu. ¿Para qué? Para que se haga vida. Para que entonces esa ceguera espiritual día con día se vaya cayendo. ¿Por qué? Porque en ese momento no fue el porrazo que Saulo recibió al caerse del camello, del caballo o de la mula, sino que fue ese momento en que Dios dijo, hasta aquí, tú estás en contra mía, pero te voy a hacer saber para qué tú me vas a servir. Y en ese momento es tan precioso cuando le dice que es necesario que él padezca por la evangelización, para que él lleve este testimonio de Cristo. Y es tan precioso que se lo diga ahora a usted. ¿Por qué? Porque la palabra ya no es para Pablo, ahora es para nosotros. Y para que ahora incluso se redarguya de nuevo y que nos podamos ver a la palabra. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, le voy a leer un poquito de 13:1 para que más o menos entremos en el contexto total. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí usted se da cuenta que Saulo y Bernabé son los que son enviados para llevar este testimonio y poder empezar con el primer viaje misionero. Ahora bien, en el 4 nos habla de estos apóstoles. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaba las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, que era el sur de lo que es Jerusalén, o ahora
creo que es Turquía, según lo que yo estuve allí medio viendo en los mapas, porque no mucho las entiendo en esos terrenos, porque son bastante grandes y desérticos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Vea y póngale atención. Falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba que estaba con el procónsul Sergio. Le puedo decir que en ese momento este procónsul era como algún rey o algún, ¿cómo decir? Ahora en el tiempo, presidente, digamos, alguien que lleva o que dirige un país o que dirige algunas cosas. Y en el caso, él dice que era un procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Él estaba atento. Él ya había escuchado de Bernabé y de Saulo, y por eso es que él quería escuchar esta palabra, lo que ellos llevaban, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, siempre en el hecho hay personas que son anticristos, son utilizados por Satanás para hacer como decir, el tropiezo, ¿verdad? Para llevar la palabra. Pero son cosas que incluso el Señor permitió para que viera Saulo y Bernabé, perdón, en ese momento Pablo, de la forma en que él iba a llevar también la palabra, del que iba a hacer él el evangelio. ¿Por qué? Porque no se trataba de Pablo, se trataba de él. O sea, Dios guiaba en ese momento a Pablo y a Bernabé. Él es el que iba dando a dónde iban. O sea, totalmente Dios le mostraba cómo es que iban a llevar su evangelio. Ahora bien, dice pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de él de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba que le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahí no dice de la doctrina de Pablo, no dice ni de la doctrina ni que llevaba Bernabé, dijo de la doctrina del Señor. Entonces aquí vemos la condición de las personas que incluso se oponen al evangelio. ¿Por qué? Porque están cegados espiritualmente. Entonces solamente es la misericordia de Dios es que abre los ojos a lo que es el Espíritu, a lo que es la verdad, a lo que es ahora el Cristo en nosotros. Porque literalmente nosotros, yo siempre se lo recalco, yo solamente leía historia. Si es que le puedo decir que muchas veces leí a Adán y Eva, muchas veces Caín y Abel, pero ahora que el Señor ha abierto mis ojos, realmente ahora lo puedo ver a Él. Entonces, lo mismo le pasaba a Pablo. Él tenía mucha historia o mucha palabra en su mente, pero no sabía que esa sombra y figura era la salvación, era el Mesías, Cristo prometido. Ahora bien, si vamos un poquito más en la lectura, dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Aquí no se le olvide que el Señor ya tenía predestinado al procónsul, que él creyó, que él es el que creyó en ese lugar. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo,
hablar. Y me imagino que en ese momento Pablo y Bernabé se han de haber estado diciendo, va vos, te toca. A veces así como hacemos de repente, dale, pues te toca a vos. Y entonces, y uno así como se puede decir, Señor, solo dame la fortaleza para hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en ese error en que creemos que en nuestras propias palabras vamos a convencer a alguien. Y le cuento, no convencemos a nadie. Y recuerdo las palabras de la pastora, si con que usted ni a las cucas convence de salirse de su casa, menos va a hacerlo con una persona. Y es literal, es que solamente es el Espíritu Santo. Cuando Dios Él ya conoce a la persona que va a creer y que incluso Él va a utilizar, que Él le va a dar esa vida y que entonces va a ser el enviado. Nosotros no lo conocemos. Y podemos decir, bueno, en el caso ahora en este trabajo en que estoy, voy a diferentes lugares y yo le decía, ¿cómo darme cuenta a quién le tengo que hablar entre medio de tanta gente? Porque me llenaba ese de, sí, me sacaste de allá para que vaya yo y conozca más gente. Y al principio le puedo decir que yo quería hablarle a todo el mundo. Pero habían personas que, ajá, sí, ajá. El literal de está bueno, sí, ya te entiendo. Pero son cosas que yo le decía, Señor, no quiero ir solamente porque sí. Sé tú, ahora yo hoy no me voy a entretener, solamente al que tú me digas, yo voy a hablar. Y uno lo siente en el espíritu, a quién callar y a quién hablar. Y de qué forma el Señor lo va a llevar a esta verdad. Entonces, seguimos con la palabra. Dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y le voy a pedir que me acompañe a Éxodo 10. Ahí usted puede ver en todo Éxodo 10, el inicio se lo voy a leer y usted en su casa le correspondirá leer Éxodo 10 y 11. Y si el Señor le permite en su tiempo, siga leyendo. ¿Por qué? Porque aquí, como dice la palabra, en lo que es el 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Acá habla cuando el Señor le dice a Moisés, entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Y aquí Pablo le está literalmente diciendo al pueblo, aquí en este momento Dios utilizó a Moisés como sombra y figura de ese Mesías Cristo que venía incluso a darle liberación a su pueblo, a ser salvos de esa esclavitud que lo tenía Faraón, que incluso lo hemos tipificado todo el tiempo y lo vemos como Faraón fue ese Satanás que incluso esclavizó al pueblo, que ellos estaban esclavos y también adoraban dioses falsos. El pueblo de Israel, el pueblo que había visto milagros anteriores, que por generación y generación tenían que pasar este pacto, estaban esclavos. Y no solamente porque no pudiesen salir de Egipto si estaban esclavos. ¿Por qué? Porque ya no conocían a ese Mesías Cristo.
al que Dios les había dado como sombra y figura desde que Adán y Eva perdieron el pacto. Entonces se pierde. Ahora bien, paremos un poco. Y a mí me gusta hacerlos pensar y preguntarnos, porque yo es lo que hago conmigo misma. Si el pueblo de Israel pierde el pacto, se dan cuenta de todas estas cosas, fácilmente perdieron el hecho de ver a Cristo. Desde el inicio que los envió a dar esa ofrenda perfecta que era esa sombra y figura de Cristo. Ahora bien, si usted no va a la Escritura día con día y no escucha el Evangelio, entonces nos perdemos y nos volvemos de nuevo como este Israel, que fácilmente podemos perderlo y lo perdemos por nada. Se lo puedo asegurar, es que no hay otra cosa. Le puedo decir ni trabajo, ni familia, ni nada que pueda venir a ser tropezadero, porque lo principal es Él, porque Él es el que ordena. Y ahora el Señor les está mostrando al pueblo de Israel cómo incluso iba a sacarlos de eso. Y han visto milagros y por eso lo mando a que él siga leyendo, porque en Éxodo nos muestra poco a poco cómo todas esas plagas y todas esas cosas que iba llegando al pueblo, el Señor lo utilizaba para que el pueblo creyera, para que entonces pudiese ver de nuevo a ese Cristo, a ese Mesías prometido. No es solamente porque, sí, ¿verdad? Me voy a acabar el ganado, porque le voy a mandar el río rojo, o porque, sino que tenía toda una especificación y era para el pueblo, era para sus hijos, no era para los egipcios. Si es que Dios hubiese querido, lo saca de inmediato, pero era para que volviesen incluso a verlo a Él, a que incluso sus ojos fueran puestos en Él. ¿Por qué? Porque somos muy fáciles y olvidadizos. Ahora seguimos leyendo. Seguimos más adelante. Y dice en el 18, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones y en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Y acompáñenme y busque Deuteronomio 1, 31 al 39. Deuteronomio 1, 31 y vamos a leer. Dice Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre, el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto, y allí se da cuenta que lo que nos dice en el versículo 18 al 20, se está dando a conocer Pablo a estas personas que Dios en ningún momento se había olvidado del pueblo de Israel, sino que es a través de todo lo que estaba pasando en ese momento que Dios iba a dar por herencia la tierra prometida, que era el Cristo prometido, pero el pueblo lo estaba viendo de diferente forma. Ellos lo estaban viendo literal. ¿Por qué? Porque más allá adelante, y le dejo la tarea que vaya a ver qué les pasó y que por qué tuvieron incluso miedo, y también se va a dar cuenta cómo mueren en el trayecto que Dios les estaba dando maná,
que Dios les dio el agua de la roca, que era ese mismo Cristo, se va a dar cuenta a través de todo esto que Dios les especifica. Perdiste el pacto, no me estás viendo. Y entonces por Saulo nos podemos ver las dos formas, Saulo y Pablo, y de qué forma usted lo sigue viendo. Porque yo sí me lo estoy preguntando, día con día me lo sigo preguntando. Ahora bien, en esto mismo, yo le voy a decir, poco a poco Dios va dando su palabra, va dando otra vez su evangelio, el pacto eterno que se perdió en Israel. Hermano, realmente no lo perdamos, porque lo estamos viendo como por poco. Desde aquí muchos hermanos nos recuerdan día a día y quizás de diferente forma, porque la gracia y multiforma que llevamos la palabra, cada uno tiene su forma. Pero ¿qué pasa? A veces lo vemos de menos. Ahora incluso estamos viendo a la persona, no estamos escuchando la palabra que Dios quiere que ahorita nosotros nos llevemos y que incluso nos estemos diciendo qué estoy haciendo con mi vida. ¿Cuál es? Incluso llegamos todavía a parafrasear, ¿y qué querrá el Señor con mi plan y propósito de mi vida? Si ya se le fue dicho llevar esta buena nueva, no es ir y conquistar un novio o ir a conquistar otras cosas, es que el Señor fue claro y le mostró a su Cristo, no le está mostrando algo vano, le está dando algo muy grande. Si en mí, imagínense, hay cosas que todavía el Señor me quebranta, yo le digo, Señor, es que no sé cómo, Señor, es que es una misericordia grande. Y sí, se lo digo, yo muchas veces veía a los hermanos, es que yo no lo entiendo, y no entiendo por qué si sigo leyendo lo mismo, no me lo das. Pero es que es cuando el Señor le place que se le abra el sentido espiritual. Y cuando lo digo así es porque nosotros nos tenemos que empapar de la palabra para que ahora esa palabra dé vida. Y vamos a seguir más adelante porque ya me falta poquito tiempo. Quiero terminarlo, siempre me quedo a medias. Y leímos hasta el 20. En el 21 dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y vamos a ir a 1 Samuel 9 y vamos a ver cómo también Primera Samuel 9, 1 y 2. El tema es Saúl es elegido rey. Y le voy a contar algo, que en ese momento, lastimosamente, el pueblo de Israel tenía un rey de reyes, señor de señores. Él no necesitaba otro rey. ¿Y qué pasó? El pueblo pedía rey, así como pidió carne en vez del maná. Si nos damos cuenta, muchas veces hemos cambiado y hemos dicho, queremos tal cosa, y Dios todavía por misericordia dice, no te lo voy a dar, porque te vas a perder. Y ese Dios, un no de Dios es perfecto. Y dele gracias a Dios cuando le dé un no. Y cuando le dé un sí, pregúntele para qué. Porque un sí, en todas las cosas, tanto económicas o como lo que le dé, pregúntele siempre para qué. ¿Por qué? Porque nos envanecemos, somos carne, somos pecadores y creemos que nosotros, es que yo trabajo todos los días, de lunes a sábado, entonces yo me merezco tal cosa. ¿Ha escuchado eso? O como, en mis fuerzas lo voy a hacer. Si es que ya le comenté, ni con sus propias palabras puede mover nada. Dele gracias a Dios que ahora sus oídos están escuchando palabra, está escuchando a Dios.
está viéndose con los ojos espirituales. Pero si se da cuenta, aquí piden rey. El pueblo pide rey. Se le hace algo parecido. El pueblo pide presidente. Se me fue el... Hola. El pueblo pide presidente. ¡Ay, Dios! Creo que toqué algo. Aquí. Estoy tocando para el botoncito que no debo, perdón. ¿Y qué sucede? Teniendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, para tu vida, no vaya a ser que estés pidiendo algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando, es que la novia indicada va a llegar, o el novio indicado va a llegar. ¿Y cuándo se lo vas a pedir al Señor? Que no sea tropezadero, que lleve incluso la palabra, que si ama lo del Señor, te va a amar a ti. Mientras, lo siento, no va a poder. Entonces te va a hacer tropiezo para lo que el Señor te ha venido dando. Así que en 1 Samuel 9:1 nos quedamos. Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Arafría, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasa a cualquiera del pueblo, así como el de Inglaterra, creo, aquel grandote, que en vez de caer bien, cae mal y hace sus cosas feas, ¿no? No sé cómo se llama porque no sé, pero yo cuando lo vi dije, ¿será que es tan bonito, verdad? Y dice, y se había perdido las asnas de Cis. Esto es algo que Dios utilizó para que Samuel también tuviese ese encuentro, para que fuese ese rey que iba a tener el temor de Dios, que iba a ser guiado por Dios. Y en 1 Samuel 10:1 dice, ahí usted puede después ir y leer los dos capítulos, los dos versículos. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín. Y todo esto era porque Saúl le creía. Saúl había, si usted sigue leyendo, le cree totalmente a Dios, le sirve a Dios, pero se pone vano su corazón, pierde el pacto. Otro, imagínense, un rey que incluso nos muestra que es mejor el rey de reyes y no un rey que es de aquí, de un príncipe o incluso un presidente. No ponga los ojos en personas. Se lo está diciendo una persona que a veces ha venido viendo cosas. Y yo digo, gracias Señor, porque abriste estos ojos. ¿Por qué? Porque ya no se trata de eso. Y si vamos de nuevo a lo que es Hechos, sigamos para poder terminar. Luego dice, quitando, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y cuando dice varón conforme a mi corazón, es porque David literalmente, él amaba lo de Dios. Él, desde un inicio, podemos ver que joven le cantaba, tenía esa comunión con Dios, y es parte de lo que incluso le da ese testimonio a su espíritu. Y él es el primero que incluso dice, aquí está, es el rey, ya no soy yo, es él. Y le sirve mucho tiempo. Y nos vamos a ir para poderlo también ver.
Salmo 110:4. Y allí David reconoce al Cristo. Este es un salmo de David que es, David le canta para Dios, pero acá incluso en el 4, él exclama y dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si usted recuerda, Melquisedec es la sombra y figura de ese Cristo, del prometido de Dios. Y acá está Pablo haciendo la reseña en ese pueblo de ese Cristo, de ese Mesías prometido que iba a venir a dar salvación, que iba a venir por su remanente. Y muchas veces quizás nos vemos más allá y hablamos sobre un remanente y pensábamos que era mucha gente. Y cuando el Señor nos muestra a través de la Biblia, es que son pocos los que creen. Y ese remanente es pequeño. Todavía quizás nuestros ojos naturales no lo han percibido, cuántas personas están creyendo alrededor del mundo y de los que el Señor ha levantado, que por el medio del Espíritu Santo, así como hizo con Pablo, como hizo con cada uno de nosotros, también afuera en cada uno de los países ya está levantado. Pero muchas veces queremos que digan las mismas palabras. Es que si no dice que Jesús es el Cristo, yo creo que no. Y a veces todavía tenemos esa tendencia de, ¿y será que ellos también ya se pueden las lecciones? ¿O van a hablar diferente o qué? Y es que el Señor, como le decía, tiene hasta ese propósito de levantar a personas porque no ve, digamos, ni el color ni raza, sino que Él está viendo sus hijos, los que le creen. Ahora bien, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Pablo en este viaje misionero nos muestra cómo a través de la palabra, a través desde lo que es el Antiguo Testamento, Dios tenía ya su planteamiento del Cristo. Y vamos a leer un poquito más. Dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y allí Pablo les hace la reseña de cómo este Mesías prometido, que ese pacto siempre se iba a ir de generación en generación y que iban a ver y que vieron sus ojos. Pablo literalmente fue levantado 5 años después que Cristo fue crucificado. ¿Y quién le compartió ese testimonio? Fueron los discípulos, los que el Señor levantó. Entonces, realmente nosotros tenemos un trabajo muy arduo que no lo vamos a hacer nosotros, va a ser Él. Solamente lo que toca es levantarnos. ¿Por qué? Porque a veces somos muy caprichosos, que es que no me puedo bien cómo hablarles y es que usted lo hace mejor y si mejor llevo a Kevin, ¿verdad? Como decía mi mamá, porque a él le entienden más que a mí. Y entonces muchas veces nos llevamos a Kenita, que yo creo que sí, Kenia sí los convence. Y entonces, pero ¿cuándo usted se va a levantar? ¿Cuándo usted va a ser ese Pablo? ¿Por qué? Porque es cierto, fue perseguidor de su propio pueblo, pero el Señor lo levantó porque era necesario que sufriera. No nos gusta, ¿cierto? No nos gusta. Pero en ese sufrimiento le puedo decir que hasta el día de hoy el Señor todavía está atento al clamor de su pueblo, que Él sabe cuáles son las cosas que Él puede permitir en su vida y cuáles son las que usted puede tolerar. ¿Por qué? Porque no es en la fuerza de nosotros, es en Él. Entonces,
Aparte de eso, es las cosas que usted se está buscando por su propia forma de seguir viviendo, no le esté pidiendo cuentas a Dios. Pídale fuerzas cuando entonces usted me diga que está viviendo realmente esta palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a caer mal. Somos los locos de la familia, los cucarachas de la iglesia, los que incluso nos miran raros, ¿verdad? Y que a veces incluso nosotros nos sentimos raros con ellos. Pero gracias, Señor, porque ha sido por misericordia que ahora cada uno de ustedes, ya el Cristo, ¿sí? Ustedes son los tabernáculos. Somos tabernáculo, llevamos esta luz, la luz que desde el inicio de la eternidad ya el Señor tenía prometido. Y ahora termino con esto porque sé que nos tenemos que ir. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y allí Pablo hace la referencia de lo que incluso Juan el Bautista tenía. Incluso él era solamente un enviado de la palabra, era la persona que iba abriendo como la brecha, que cuando venía ya Jesús, cuando ya él estaba testificando, pero igual Juan hubo un momento en que pierde, se puede decir, la visión, y entonces ve la persecución, ve a su alrededor todo lo que le está pasando, y me imagino que le dio miedo. ¿Por qué? Porque le manda incluso y que le pregunten si era a Jesús, que si era él el Mesías al que estaban esperando. ¿Por qué? Porque se perdió de inmediato. Lo, los ojos espirituales creo que se le desviaron un poquito, y el pobre Juan, el que dice: viene atrás de mí el que yo no puedo y no soy digno de desatar su calzado. Entonces, ahora bien, si vemos a través de la palabra, nos muestra cómo el pueblo de Israel perdió este pacto, cómo el pueblo de Israel veía a su Mesías, a ese prometido, que la generación que traía se olvidaba, luego regresaban al pacto por misericordia de que el mismo Dios mandaba incluso a esos reyes, a esos profetas, a que le volvieran a recordar de quién tenían que estar esperando. Pero vemos cómo se pierden, vemos hasta el final que incluso viene Jesús a la tierra y viene con el anuncio: yo soy el Mesías, yo soy el que esperan, pero literalmente están en una ceguera espiritual, entonces no lo pueden ver. Y sí, gracias, Señor, porque por esa ceguera espiritual de tu pueblo, ahora nosotros, los que éramos los gentiles, ahora somos llamados pueblo. Y entonces, ¿será que algo se le olvidó a Dios? ¿O será que usted puede ponerle un punto y una coma a lo que el Señor nos viene a decir? Literalmente no. Solo somos esas frágiles personas que incluso por misericordia Dios utiliza para llevar el testimonio. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, como nos dice el pastor, ¿verdad? Sino que ante todo siempre demos gracias, que cada día el Señor nos va mostrando a su Mesías, a su Cristo, y que incluso a través de la palabra ya hoy podamos literalmente guiarnos. Y ahora, como esa forma que el Señor siempre nos muestra, que tenemos que seguir, ¿verdad? Que tenemos que ir siempre pidiendo esa guía de cómo podernos ser guiados, ¿verdad? Para llevar ese evangelio. Así que le pido que se ponga de pie. Vamos a orar, le vamos a dar gracias por la palabra que el Señor trajo. Así que le queda tarea, buena tarea. Así les digo yo a los niños de escuela bíblica, les queda buena tarea. Ahí se lo van a dar a la otra persona que viene el otro viernes. Pero sí, hermano, póngase un tiempito, lea. Es precioso cuando el Señor incluso nos confronta en la palabra, y también nos ayuda a incluso a vernos cómo estamos llevando su evangelio.
Y ante todo, quizás examinémonos nosotros mismos y pidámosle al Señor que examine en nuestro corazón, que igual ya sabemos que es engañoso, pero que sea Él, ¿verdad? Que su misericordia siga con nosotros y cada uno de nosotros. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, papá, por tu maná. Esta palabra, Señor, que a vida, Señor, te plació, Señor, traer a cada uno de nosotros, Señor. No tenemos cómo agradecer, Señor. Gracias, papá, porque esa misericordia nos alcanzó. Porque literalmente, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Pero ahora podemos verte, Señor. Ahora podemos incluso darnos cuenta, Señor, de qué forma tú quieres que nos podamos mover y nos podamos guiar, Señor. Ayúdanos, papá, a poder seguir, Señor, aferrados a tu palabra, Señor, a tu evangelio, que no seamos como el pueblo de Israel, olvidadizos, Señor, que incluso tengamos nuestros ojos, Señor, en ese blanco perfecto que eres tú, Señor, que no se nos olvide, Señor. Danos, Señor, ese maná, Señor, todos los días, papá, todos los días, Señor, que podamos ser agradecidos, Señor, que podamos ser esos enviados, Señor, que tú vas a utilizar, Señor. Te damos gracias, Señor, y la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.